Paz Master, ustedes dicen si esperamos un poquito más o ya iniciamos. No, ya iniciamos. Sí, por respeto a los que ya están Claro que conectados. sí. Bueno, quiero aprovechar la Gran Logia Blanca Mixta Universal de Libres y Aceptados Masones de la Nueva Era. Es una logia blanca. Ahorita está con nosotros el ilustre hermano Quintero, que es de Guadalajara y que también pertenece a Logias Blancas. Bienvenido. Iniciamos, Paz Master. Claro que sí. Bienvenido, ilustre hermano. Y todos mis queridos hermanos, ¿no? Pues agradeciendo al dador de vida por permitirnos una vez más estar reunidos a la gloria del gran arquitecto del universo, ¿no? A la muy respetable gran Logia Iberoamericana de Ciencia y Desarrollo Humano y a mi respetable gran Logia Simbólica Blanca Mixta Universal de la Nueva Era, La Ferriera Estudios Universales, número 6 del Rito Escocés Antiguo y Aceptado. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Luis Alberto Medina Chávez. Pues un querido hermano para todos vosotros y un servidor. Bueno, vamos a empezar con este tema. Yo lo coloqué con el nombre de alquimia en la iniciación, ya que la alquimia es la transformación de estos elementos densos para convertirlos en oro, ¿no? En la alquimia se menciona que es de lo sutil, de lo burdo a lo sutil. Entonces buscamos la esencia de nuestro verdadero ser. Entonces no voy a hablar como de tal, voy a tocar un poco de alquimia, no voy a hablar totalmente de alquimia, más lo voy a adaptar en este sendero de la iniciación por los 3 grados. Por eso pongo el iniciado, que es parte fundamental de este recorrido o caminar, ¿no? De esta transformación que va haciendo. También hablo de la polaridad, ya que el mundo en el que nos movemos tiene sus polaridades y es lo que justo en la tradición de los Mahayanis, ¿no? Del Oriente, el gran Buda buscó el camino de en medio, viendo 2 polaridades, ¿no? La renuncia y el apego a toda posesión material. Él decidió en la justa medida ir por el camino de en medio. Entonces vamos a ver que en la base alquímica las 2 polaridades hacen un trabajo maravilloso para que nosotros podamos estar en el camino del medio o en la senda del iniciado. También vamos a tocar un poquito los 3 estados de la alquimia. Vamos a hablar de los 4 elementos naturales que por excelencia en nuestra iniciación los desarrollamos, ¿verdad? Justamente es la purificación. Y voy a tocar también algunas historias, voy a contar algunas experiencias de las tradiciones milenarias que siguen trabajando con esta iniciación a través de algún elemento natural y que inclusive en sus ritos lo manejan. También parte fundamental de la alquimia son los 7 planetas que hacen esa conjunción para que verdaderamente el iniciado salga de sí, ahora sí, el oro molido, ¿no? O el oro líquido. Bueno, sin más por el momento, vamos a continuar. Entonces, voy a recitar antes, justamente con la imagen siguiente. No, antes. Bueno, hablaba de los 3 estados de la alquimia, que los voy a tocar al final, pero es importante conocerlos. Es el nigredo,
que es esta vasija oscura. Luego sigue la vasija blanca, que es albedo, que es la purificación. Y luego sigue la vasija que nos va a contener el color rojo, y es el rubedo, la luz. Y entonces hay una frase que dice así: la doctrina y el estudio experimental de los fenómenos químicos que se desarrolló desde la antigüedad y a lo largo de la época medieval, y que pretendía descubrir los elementos constitutivos del universo, la transmutación de metales y el elixir de la vida. Entonces aquí la alquimia pretendía encontrar esa piedra filosofal y convertir en oro todos los metales. Y ese elixir de la vida es, en la tradición Vedanta, Amrita, que significa el néctar de la vida. El néctar de la vida pues tiene que ver con el conocimiento. Los Vedas o Vedanta significa verdad o conocimiento. Entonces, cuando una persona entra en el estado de conciencia consciente, busca la verdad. Y esa verdad se convierte en su elixir de la vida, porque ahí es donde radica la inmortalidad del alma. Bien. Bueno, y también voy a hablar de esta parte donde se dice que hay un árbol baniano, imperecedero, que tiene raíces hacia arriba y sus ramas hacia abajo, cuyas hojas son los himnos védicos. Aquel que conoce ese árbol es el conocedor del Vedanta verdadero, o del Vedanta Sutra. Entonces, hay un árbol, que es el baniano, donde no se sabe dónde empieza y dónde termina, donde sus ramas parecen raíces y sus raíces son las ramas. Y esta alegoría también nos muestra como si fuera un árbol a orillas de un río y se reflejara a sí mismo. Y entonces vamos a encontrar que existe Purusha, la manifestación original. Después Prakriti, que es la manifestación ilusoria o la copia de esta manifestación original. Prakriti es la naturaleza material que nos muestra a través de sus diversos ramajes y sus hojas la captura de nuestros sentidos. Porque aquí dice más adelante, esas ramas de ese árbol se extienden hacia abajo y se extienden hacia arriba, alimentadas por las tres modalidades de la naturaleza material. Esas tres modalidades, que también las vamos a trabajar en la composición alquímica. La primera se llama Tama, que significa ignorancia. La segunda es Raja, que es la actividad o la pasión. Y la siguiente es Sattva, la neutralidad. Estas tres se les va a denominar gunas, que significa modalidad, que provienen de la naturaleza material, ¿no? Entonces, de este modo, al estudiar en los tres primeros grados, primero uno estudia en el triangular qué deberes hay para con Dios, ¿no? Purusha, la fuente original. ¿Qué deberes hay con la sociedad, ¿no? La humanidad. Estamos hablando de un entorno, de un ambiente. Ese es Prakriti. Y después, ¿qué deberes tengo para conmigo mismo?
Jivatma. Son esos 3 niveles donde como aprendices vamos a empezar a conocernos, más bien a conocer la orden o la obra divina. Después vamos al siguiente nivel, que vamos a conocer pues estas facultades del hombre para poder desarrollarlo con el mismo hombre, ¿no? Las relaciones personales. Y luego nuevamente vamos a entrar hacia el trabajo personal. Perdón, a conocer la naturaleza material o los misterios de la naturaleza. Bien, entonces, aquí hay una imagen muy interesante que es la senda del iniciado. Justamente, si nos damos cuenta, es una pirámide, también puede ser la montaña, puede ser el triángulo, la entrada de un santuario, un templo, la parte donde están los escalones, que son los retos que debemos de atravesar, ¿no? Y que también estos escalones nos van a dar herramientas. Por atrás tenemos las pruebas. Bueno, simbolizadas en los 12 signos zodiacales, las pruebas, también representadas como las 12 materias de Hércules, ¿no? Que voy a hablar un poco del camino, del iniciado. Los grados, las jerarquías, que si bien son herramientas, ¿no? También son deberes. Tenemos simbolizado también el fénix, un ave majestuosa que renace. Pero antes de ver toda esta parte que está arriba, vamos a colocarnos aquí, en el profano. Y nos vamos a acordar de aquella experiencia, ¿no? Donde nos vendaron los ojos y donde nosotros buscábamos justamente ese sendero, ese caminar, ese templo, ¿no? Que también el Sanctum Sanctorum pues nos va a llevar como al interior de nuestro corazón, cuando a veces por las banalidades, por Prakriti o la naturaleza material, nos vemos distraídos del verdadero sendero. También en esta lámina, si son observadores, tenemos ya los 4 elementos en sí, ¿no? Fuego, aire, tierra y agua, que son los que nos van a ayudar en nuestro camino. Bueno, y que siempre están con nosotros, ¿no? Desde nacimiento están en el cuerpo. Y que si no es por... Aquí hay 2 maneras de interpretarlo. La parte de cuando eres profano, es la manipulación. Por eso, dudar, amigo mío, e investigar. Esa duda filosófica es para que tú empieces ese verdadero camino de tomar conciencia. Y aún los profanos en un estado inconsciente van a trabajar con ese caminar. Recordemos que este sendero de la iniciación o iniciación simbólica se ha hecho a través del sincretismo para poder encontrar la respuesta de esos misterios mayores. Entonces, los profanos que no están en un sendero iniciático, aún así tienen su trabajo, pues es una experiencia de vida, ¿no? Y tienen que pasar pruebas y dolores y encontrarán algunas herramientas. Ahí hay pues la psicología, ¿no? Coaching y demás, que son muy buenas herramientas que toman base fundamental del conocimiento ancestral, pero lo llevan en la vida tradicional. Pero van a estar
trabajando en los misterios menores de la vida. Ahora, nosotros, o al menos el iniciado, porque igual nosotros estamos en el camino, ¿verdad? A menos que ya estés bien cualificado, que también sería una parte de que un iniciado es aquel emprendedor del camino, no es el que ya esté liberado, ¿no? O ya haya retornado, ya se haya convertido en el fénix que está arriba del templo, de la gran obra, ¿no? Entonces, aquí coloqué como una especie de columna para tener esa nitidez, ¿no? Donde como de profano tú decides, porque también es una elección, por eso el libre albedrío, sin embargo, pues un poco condicionado, ¿verdad? Hasta que de verdad encuentres ese samadhi que hablan los yogis, ¿no? La liberación o el nirvana de aquellos budistas. Entonces, el profano, cuando decide ir en búsqueda de algo más, se convierte en candidato. O también podemos ponerle el título de peregrino, ¿no? Justamente hablando un poquito del árbol baniano, retrocediendo, recordemos que en Génesis nos habla del origen de Adán y Eva y que tenían dos árboles, ¿verdad? El árbol es muy representativo. Entonces era el árbol de la vida y el árbol del conocimiento. El árbol de la vida era vivir en amor con la divinidad, en armonía, estar en ese mundo espiritual, trascendental, eterno. Pero cuando se consumió el árbol del conocimiento, conociste a Prakriti o a Maya o la ilusión, y entonces te confundiste y buscaste complacer tus sentidos. Y entonces Purusha te complace y hace un mundo fenoménico, material. Y vienes a tomar una experiencia de vida para disfrutarla, ¿no? Ya cuando recuerdes y pases estas 12 pruebas y te liberes, vas a decir, ah, sí, ya recordé que es el jardín del Edén donde debo de vivir, ¿no? Y entonces Adán y Eva, que es la dualidad, sale de ese jardín y vas a Malkut, ¿no? Sale de Malkut, donde entonces viene este mundo fenoménico. Y es aquí donde vamos a retornar, ¿no? Nuevamente por la sendera de la iniciación hacia, de vuelta al hogar. Entonces, somos como peregrinos o, bueno, hacemos ese peregrinaje por estas experiencias de vida materiales. Y lo que yo les vengo a compartir es para que ustedes recuerden lo que ya saben. Bien, entonces, el aprendiz debe de tomar esa duda filosófica para después obtener las facultades del cual se le han sido otorgadas, pero que no las ha podido reconocer. Y entonces conocer, ya cuando conoce sus facultades, como sus límites y toda esta parte de qué es lo que puede hacer con sus dos piernas, con sus dos brazos, con sus 5 sentidos, lo que llaman el objeto de los sentidos. Entonces conocer las leyes naturales que van en armonía hacia la construcción. Un ejemplo, si tú no conoces las herramientas, ¿no? ¿Cómo vas a construir una casa? Y entonces vas a construir una casa con un cuarto pequeño abajo y arriba le vas a hacer 2 cuartos y arriba 3 cuartos, ¿no? Y entonces va a ser una locura. Por eso las grandes culturas hacían una pirámide. La base era amplia y hasta el final era un pico. Por eso es conocer las leyes de la naturaleza. Recordemos que
Los 3 pasos son nuestra niñez, nuestra juventud y nuestra madurez. Solamente en la madurez, cuando ya has transcurrido al menos media experiencia, ¿no? Porque de niñez eres papá, ¿y qué significa esto? ¿Y qué significa esto? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es esto? Ajá. Y a veces los padres en este tiempo no saben qué contestar a los hijos, así de, ya cállate, ¿no? Pero es la etapa donde se les tiene que nutrir. Entonces, como no se les hizo caso, entonces en la juventud son rebeldes, ¿verdad? Por eso el compañero, a ver, no, ya yo ya sé, lo poquito que sé, yo lo aprendí de mis méritos. Ajá, ningún maestro me enseñó. Pero ya tiene ahí una mínima experiencia, ¿no? Ya cuando llegas al grado de maestro, dices, carambas, ¿no? ¿Qué trabajo es esto, no? Y ahora tienes que compartir con los demás hermanos. Recordemos que cuando llegas como aprendiz, tienes deberes que hacer, ¿no? Que te los dicen antes de que tomes iniciación, ¿no? No es prudencia de mí y de esta augusta institución que te demos deberes sin que los conozcas. El tercero lo sabrás cuando ya seas iniciado, ¿no? El compañero ya lucha por sus derechos, ¿no? Y por eso él dice, yo ya tengo el derecho de un aumento de salario. Porque entonces ya trabajó en sus deberes, ya está conociendo o ya estudió sus virtudes, sus vicios. Ya ha tenido un mínimo logro y dice, pues sí, tengo el derecho. Y sí, esta es también una divisa del compañero, ese derecho. Pero que esos derechos van acompañados de sus obligaciones o deberes. Por eso el compañero no es que, sí, yo ya hice los 33 temas del aprendiz y ya no me preguntes, ¿no? En primera cámara, aún así, aunque haya terminado sus 3 primeros grados, importante seguir preguntando. ¿Por qué? Porque como ya tiene otro panorama, ya no está en la columna del norte, ya se pasó al sur y ya puedo ver la columna del norte de frente. Entonces ahora sí puede compartir de esa mínima experiencia. Para después, cuando vayas a Oriente como maestro, ahora sí tengas el panorama completo. Por eso yo les decía a mis aprendices y compañeros que hay muchas cosas interesantes que a veces ellos no lo pueden ver o distinguir. ¿Por qué? Porque solamente se les dio la mitad. Es como un rompecabezas. Mira qué hermoso rompecabezas, pero solamente te dio unas piezas. Tú no puedes apreciarlo porque solamente tienes unas cuantas. Cuando tengas la trilogía, de esta manera vas a decir, ok, ya le entendí, ahora entiendo, ¿no? Y entonces llegamos a la parte del servicio. El servicio es maravilloso. ¿Y cuántos de nosotros no dicen, es que ese maestro era un tirano y seguro, no sé qué, ¿no? Cuando el maestro es el que hace más sacrificio por todos los aprendices y compañeros. De hecho, deberíamos estar trabajando más en una cámara de compañero y de maestro que en aprendices. Pero miren qué bonitos son los maestros que comparten y tienen más sesiones en el primer grado, ¿verdad? En el de aprendiz. Que para mí sería como llevar los 3 niveles o los 3 grados en su justa medida, ¿no? Tener las mismas sesiones de aprendiz, las mismas sesiones de compañero y las mismas sesiones de maestros. 12 sesiones, 4 de cada una al mes, ¿verdad? Pero bueno, el mundo profano no permite eso, ¿verdad? Pero bueno, cada quien tiene su trabajo que hacer, ¿verdad? Bien, el siguiente pues es esta parte donde el aprendiz tiene que, ahora sí que en este caminar, pues tener mucha fuerza para seguir adelante. ¿Cuántos de nuestros hermanos hemos iniciado como aprendices y cuántos de ellos llegan a maestros? En mi experiencia, un 20%,
¿no? No sé la estadística en cada logia, en cada consejo, pero no el 100% de los profanos que entran al seno de la iniciación llegan a maestros, ¿no? Entonces necesitan mucha fuerza. En el compañero, por su trabajo que tiene ahora que desarrollar, ya tiene que verse con belleza. Ya no solamente es una columna simple, ya le tiene que empezar a meter más creatividad, más intención, más personalidad, para que así podamos destacar que ese compañero puede convertirse en un maestro, porque un maestro no es la imitación de otro, es un maestro único. Para ello, desde la belleza se va a moldear, para que después obviamente el candor, el amor, ¿no? Sea la cualidad, la virtud que nos unifique a todos como hermanos, masones, iguales, ¿no? De esta manera también el aprendiz muestra su pequeña intención, ¿no? Es como cuando el niño hace un dibujo, ¿no? No se le entiende, pero le dice, mira papá, te lo hice con mucho amor. Porque desde ahí ya empieza a vislumbrar, a tener ese estado de conciencia diferente. Por eso mis respetos para los profanos que entran en el sendero de la iniciación en cualquiera de las instituciones que éstas se manifiesten, más en esta augusta institución, ¿no? Y en esta muy respetable Gran Logia. Entonces, ¿cómo desde esa chispita de luz él puede después ser ese gran oriente? Porque se busca que el aprendiz nos llegue a compartir sus luces, ¿verdad? Todos tienen una experiencia, un conocimiento, un estudio, una profesión, etc., etc., que nos ayudan a ver de otra manera la experiencia de vida. De esta manera, la fortaleza ya manifestada en ese calor, porque si lo vemos así simbólicamente como al final que es el fuego, al principio, si tú lo ves desde lejos, ves luz, te vas acercando y ya vas sintiendo calor, que ese es el compañero. El compañero, pero eso también es una palabra muy bonita, compañero, es con el que te apoyas, y los compañeros tienen ese derecho de servir o de acompañar las órdenes de los maestros y guiar o compartir con los aprendices. Los compañeros son los que están más cerca del maestro, aunque no pueden subir en Oriente, recuerdo. Bien, también representando esta parte de la trilogía, que es una logia simple, pues trabajar desde esa parte del aprendizaje. La logia justa, pues nos lleva a un esfuerzo que todavía no ha sido completamente perfecto, pero se ajusta a que podamos avanzar en este camino de la iniciación. Bien, entonces, profano, como les había dicho, peregrino, se da cuenta de que algo no está bien, ¿verdad? Entonces aquí vienen las dos pastillitas, lo irreal o lo real. Lo que parece ser las ramas son las raíces y lo que parece ser las raíces son las ramas, ¿no? Este mundo fenoménico y transquiversado. Y entonces, aquí en esta ilustración está maravilloso cómo ves un mundo de estrellitas, luces y demás, pero no te satisface, ¿verdad? Buscas algo más y es cuando aquí el profano busca ser iniciado. ¿Por qué? Porque empieza a cuestionarse de dónde vengo, a dónde voy, qué es esto,
¿no? ¿Cuál es mi deber? No creo que esto sea lo único que exista. Y entonces viene esta parte de la metanoia, que es el trayecto de volver, de voltearse del camino, de girar la vista a otro lado, o girarte completamente y cambiar de dirección. Esta es la metanoia, donde entonces, cuando ya pruebas el sendero de la iniciación, por eso en todo el ritual que hacemos, lo vivimos en el mundo profano, pero no nos damos cuenta, ¿no? Y entonces las pruebas las hacemos, pues, físicas, ¿no? Psicológicas e intelectuales, porque así es el mundo material en el que nos movemos. Y entonces este peregrino empieza con el camino de la iniciación. Y este camino de la iniciación, representado en esta cábala, en la parte del tarot, es ese loco que empieza a hacer su andar. Se desapega del mundo material para buscar un mundo trascendental. Y solamente con lo esencial. De hecho, en esta carta de El Loco, nos muestra que él ya está, ese peregrino extranjero, que una escala de... Voy a continuar ahí. Si tienen preguntas, dudas o comentarios, pueden hacer aportaciones, pueden abrir su micrófono sin ningún problema, ¿no? Y si se les abre por error, pues, bueno, con cuidado ahí, volverlo a apagar. Bien, este peregrino extranjero, que es el candidato que ha comenzado su éxodo, ¿no? O su exilio, y es nuevamente caer, ¿no? Caerse a ese andar y a la reintegración, al nuevo proceso. Entonces el loco es el buscador, y es el que va a morir. Por eso está ahí como en la punta. Tiene que morir. Nosotros recordemos que en el primer grado es, ¿qué vienes a trabajar? Pues a ahondar pozos sin fondo a los vicios, ¿verdad? Entonces, después viene el mago. El mago, que ahí ya tiene los elementos, los 4 elementos: el agua, el fuego, la tierra, el aire, pero todavía no los utiliza. El mago, con esa mano derecha hacia el cielo, la mano izquierda hacia la tierra, es la conexión. Él hace el puente, el trabajo de unificar lo divino con lo material. Por eso también, para andar en la institución de la francmasonería, uno de los requisitos para que un profano pueda ser candidato a la iniciación es que tenga una solvencia económica para que pueda adentrarse en esta augusta institución. Porque ¿cómo es posible que puedas, o sea, sí se puede, pero esa es una renuncia y un estado de conciencia también, ¿no? Los yogis hacen esa parte donde se vuelven ermitaños y se desapegan del mundo material, pero ser eso en una ciudad, eso es imposible. Entonces, en este sendero de la institución, se requiere que tú tengas estabilidad material y que justamente da la forma. ¿Cómo puedes desapegarte de algo si no te apegas a ello, no? ¿Cómo puedes mostrarte a decir, perdón, ok, ya me están llamando, pero... Bueno, y la siguiente carta, que es la emperatriz, que es la fertilidad. Esta es muy emblemática, yo la anoto para el segundo grado, ya que la fertilidad pues, tiene también que ver con esa parte de la germinación, ¿no? Es este trigo que nos
se nos muestra en el siguiente trabajo. Y tiene que hacerlo con esa belleza, con ese Venus, con ese amor. Y vemos aquí también en la parte de la carta de la sacerdotisa cómo está entre columnas, ¿no? Esta parte es muy interesante porque entonces ya manejas, el compañero maneja la columna B y la columna J. Y entonces también esas facultades del hombre, pues ella tiene conciencia o está trabajando la conciencia y la sacerdotisa tiene el libro de la ley. Ahora sí, como dicen, al aprendiz, si se equivoca, bueno, no importa, se la pasas. Inclusive le felicitas. Pero al compañero ya debe de saberlo. A ese ya no se le felicita. Es más, hasta se le hace castigo, ¿verdad? Por eso el libro de la ley la tiene ahí. Y esta corona de la luna es la luna y el sol. Es la unificación donde entonces el compañero ya tiene la información del norte y del sur, que es de dónde vengo, a dónde voy. ¿Claro? Bien. Bueno, vamos a seguir con este caminar. Bien, entonces, este aprendiz, compañero y maestro en ese caminar hacen esa transmutación o transformación alquímica, ¿no? Ya tenemos las dos columnas, también tenemos pues ya unificando el sol, la luna, sol o mon, que es el trabajo que tenemos que realizar al abrir o construir nuestro templo de Salomón. Y entonces también al primer grado vamos a llamar como recipientario. Segundo grado ya va a estar en la forma de transformación de la justa medida, pues también aquí tiene balanza, tiene ya más herramientas que el aprendiz, ¿verdad? Ya tiene valor para hacerlo. Y lo vemos en la imagen, en la parte de arriba, ya es el ritual. Aquí está un libro también de la ley. Entonces, ¿quiénes son esta parte de los que manejan el ritual? Solamente los maestros son los que tienen esa facultad, ya el derecho y la facultad, para estar en los 12 puestos de los dignatarios, ¿verdad? Y oficiales. Ya uno toma el libro de la ley, el otro libro de la memoria, ¿no? Las dos vigilancias, y aquí elevan. Por eso cuando hacemos la cadena de unión, elevar el rezo, elevar esa conexión con la parte divina. Entonces aquí el sendero de nuestra iniciación, nuestra augusta institución, el aprendiz, el compañero y el maestro, son los que trabajan para esa construcción de la sociedad, ¿no? Para encontrar ese orden en este mundo profano que está hecho un caos. Y me lleva a esta carta del tarot del hierofante. No pasé la carta de la emperatriz o del emperador, ya que estos son transiciones que se ven en los grados y que la carta 4 del emperador pues es la materia, ¿no? La materialización. Aquí el compañero ya lo materializa. Sin embargo, se me hace muy resaltante el hierofante como esta parte de el buscador de la sabiduría. Porque aún estando en tercer grado, en esta cámara de en medio, nos encontramos así como cámara en medio, entonces buscamos la perfección, ¿no? Estos 3 grados, aunque aquí son grados simbólicos, tienen todo el conocimiento de los 33 grados, ¿no? Solamente que es mucho y trabajarlos verdaderamente en el estudio y la práctica.
Y en esta augusta institución pues se han desarrollado los grados filosóficos justamente para ir puliendo y desdeñando cada uno de sus grados. Entonces, este hierofante es ese sumo sacerdote donde él busca la sabiduría, donde está o trabaja con la rectitud, ¿no? También es la búsqueda de un buen maestro, o convertirnos cada uno en un buen maestro y acompañarnos de muy buenos maestros. Ajá. Porque como les digo, no se trabaja la tercera cámara y habría que unificarnos y trabajar más en esa tercera cámara, ¿no? Y también es aquel hombre que conoce las facultades del hombre, o sea, como en el macrocosmos, el microcosmos. Conoces a ti y conocerás a la divinidad, ¿no? Entonces, nuestros ancestros, abuelos, astrólogos, magos, druidas y demás, que ya eran maestros, ¿no? O sacerdotes, miraban hacia el cielo, hacia el macrocosmos para conocerse a ellos mismos. Nosotros vamos a trabajar desde conocernos internamente para ahora sí poder ver a las estrellas. Y esas estrellas que nos dan toda la información, ¿no? Esos dos grandes luminares que es el sol y la luna, ¿no? El Padre, la creación. Y si se dan cuenta en el centro de esta imagen, el ángel que tiene ahí una esfera, igual con una, como si fuera un, no sé, un bebé, ¿no? Un humano, esa es la parte de Mercurio. Mercurio, aquel mensajero que busca esa transformación, ¿no? Y entonces vamos a notar, al menos en la parte nuevamente aquí, el hierofante tiene las dos columnas, la B y la J, la parte de Júpiter y Saturno, ¿no? Donde Júpiter va a trabajar con Venus, ¿no? Que son parte benéfico de este caminar, y Saturno, que va a trabajar con Marte, que son los maléficos, es como el rigor, como la dureza. Por eso hablo también, o en el temario, eran las polaridades. Las polaridades van a trabajar arduamente en nuestra experiencia de vida, ¿no? Si bien se trabajan en esa parte profana, imagínense ya como en el sendero de la iniciación. Preguntas, dudas, ¿cómo están? ¿Ya les aburrí? ¿O seguimos Todo bien? muy claro hasta ahorita, hermano. Muchas gracias. Muy bien, hermano, muchas gracias. Bien, bien, bien. Entonces, como les mencionaba, cuando está esta parte profana, ¿no? Aún así sigue trabajando, pues finalmente es una experiencia de vida. Pero van a trabajar con los arcanos menores. Los arcanos menores son las circunstancias de la vida. Y obviamente también se van a manifestar en los 4 elementos. El elemento fuego está representado le llaman vara o está la sota. Que es un carrizo de material como madera, ¿no? También tiene esa parte verde, que es la transmutación. El fuego hace esa transmutación alquímica de la persona. Y nos va a llevar a diferentes historias o escenarios. Eres como si fueras el actor, cambiándote de escenarios, y entonces vas a tener que pasar pruebas dentro de la parte inconsciente, o sea, eso de los robos, de lo que... de las malas virtudes, ¿no? Los vicios que se dejan ver en ese mundo profano, pues son estas representaciones, la felicidad y la aflicción,
¿no? El frío, el calor, y todo, que aún así, como iniciado, obviamente las vas a pasar, pero ya va a ser desde un estado de conciencia diferente. Entonces, el azota representa al fuego, el cáliz o la copa lustral, esta nos va a representar el contenido del agua. Luego la espada representa el aire y el oro representa lo material, lo tangible. Entonces, por eso también es un elemento que se manifestó así, la moneda de intercambio, cuando antes era lo que tú trabajaras o hicieras, lo cambiabas, ¿no? El trueque. Pero se manifestó ahora en moneda de cambio a través para representar la materia. Entonces, en la parte profana e iniciática, los misterios menores son los que principalmente el aprendiz va a aprender o va a tener que desarrollar, va a tener que pasar y desarrollar. Para una maestría, porque ya es ahora sí un postulante de iniciación, ¿no? O ese hermano de iniciación, y va a empezar a buscar las respuestas de los arcanos mayores, ¿no? Que son representativas a estos misterios mayores. Estos misterios mayores se les va a conocer también como el arte real. A los misterios menores se les va a conocer como el arte real, y a los misterios mayores el arte sacerdotal. Es esta parte donde un rey manifiesta, y entonces por eso también en la parte de principios del siglo XVI, XVII, donde se distinguía, bueno, en todas las eras, ¿verdad?, como la parte noble, ¿no?, y la parte sacerdotal. Quienes eran los consejeros eran sacerdotes, los que dirigían, construían la sociedad, dirigían al pueblo, los reyes, pues eran como aristócratas, ¿no? Entonces eran los que tenían también la facilidad, las facultades también para aprender las diferentes ciencias. Entonces, en esta parte del camino del iniciado, o de la alquimia del iniciado, ya había hablado de la metanoia, ¿no?, que es cruzar ese umbral donde tú volteas y es la senda del camino donde empieza el loco. Después viene la ascesis, que es la purificación. Ahora sí, entrar como iniciado. Entonces, a todos los aprendices y compañeros tienen que seguir con su caminar, porque para mí el grado de maestro es ese ascesis, es esa verdadera purificación, donde, si se recuerdan en esa iniciación, entramos al cuarto de reflexiones, ¿no?, donde nos llevaba al vitrol, ¿no?, que es a la visita interior de la tierra, ¿no?, rectificando y descubrir la lápida de iluminación. Entonces es esa purificación, para que después de esa purificación ahora sí seamos un iniciado, ¿no?, y podamos ver ahora sí con los ojos del entendimiento, ya con la experiencia, ojos de la sabiduría. Y aún así, en el tercer grado del maestro, no digo que ya sea como la gloria, porque de ahí todavía hay que trabajar para entrar ahora sí a ese vitrol, ¿no?, a esa reintegración o de vuelta a la casa. Entonces, hablamos de una iniciación y reintegración. Esa es nuestro caminar como iniciado. Wow, entonces, tenemos estas 4 áreas de trabajo, los 4 grandes elementos que se trabajan en todas las tradiciones y que aún se preserva ese conocimiento milenario.
Algunos se han transquiversado, pero se sigue trabajando con estos elementos. Ahora, estas 4 áreas de trabajo, la tierra nos va a representar el cuerpo físico, el agua, el cuerpo vital, el aire, el cuerpo emocional, y el fuego, el cuerpo de los deseos. Que también es esa parte del cuerpo mental. La mente es nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga. Y la mente tiene bajo su jurisdicción los 5 sentidos. Y de los 5 sentidos nace el deseo. En el cuerpo físico, que es la corporalidad, nos va a llevar a la cámara negra. Y esto es algo muy interesante, que es como así como para extenderlo y hablar un poco más, pero la cámara negra, también conocido como el cuarto de reflexiones, el cuarto oscuro, tiene que ver con la tierra, con la corporalidad, ¿no? Nos va a llevar a un animal de alas volátil, ¿no? Este animal es el cuervo. Este cuervo es de la transmutación. El cuervo en la parte del camino rojo, ¿no? O de los indios nativos de América, el norte o el centro o el sur, el cuervo era un ave mensajera. En la tradición griega hay una historia muy interesante sobre el cuervo, donde habla que este cuervo, como era el mensajero, no para de hablar. Y entonces, también representativo a la verdad, porque no se calla nada. Entonces fue maldecido por Zeus, porque pues ahora sí que lo cacharon en la movida y el cuervo fue de mensajero, por no decir chismoso. Y entonces el cuervo era blanco, pero Zeus lo maldijo y volteó sus alas, se convirtieron en negras. En las tradiciones lakotas, el cuervo, también conocido como ya después conocido como Tatanka, y Tatanka como el gran espíritu, que era la conexión de la divinidad y el abuelo, ¿no? El sacerdote. Y esta parte, en esas tradiciones, lo respetan tanto que hacen la danza y colocan plumas para poder llegar a ser ese mensajero. Y es la conexión que se mantiene como de los sacerdotes hacia con Purusha, con la parte divina. Y esta cámara negra, en sus diferentes niveles, en este rito escocés antiguo y aceptado, que consta de 33 grados, también tiene un simbolismo que se trabaja en algunos grados, la cámara oscura. Pero no voy a hablar de eso, ¿verdad? La discreción. Después, el siguiente elemento, que es el agua, que es el cuerpo vital, que nos lleva a la vitalidad, también representado por la cámara blanca. Y esta cámara blanca, su animal es el cisne, Paramahamsa. En las tradiciones de India, Oriente, Hamsa significa cisne, y el cisne puede beber de una combinación de leche pura diluida en agua, y puede beber solamente la leche y dejar el agua. Es esta parte del estado de conciencia donde tú ya encuentras, como en las películas, en los libros, en la vida misma, en tu experiencia, puedes discernir y tener esa, a través del simbolismo que trabajamos en esta augusta institución, pues conocer elementos o información que tiene la naturaleza, ¿no? El marketing, todo es simbolismo, y todo tiene mucha información.
Entonces, cuando te encuentras como en esa parte, puedes beber el néctar, ¿no? Inclusive puede el mismo Hamsa, cisne, dividir el veneno del líquido del agua. Entonces, así no mueres. Y ese es el elemento agua. El aire tiene que ver con la afectividad, con la parte social, ¿no? Por eso el aire está disperso, está en todos lados y se manifiesta. Esta parte es la cámara amarilla. La cámara amarilla y tiene que ver con el águila. El águila, otra majestuosa ave, que es la que mira al sol de frente. Puede cazar, tiene la mejor visión, y entonces el amarillo representativo a la luz, al sol, ¿no? A esta parte también del águila, que es el ave también de las más rápidas. Y entonces ese es el trabajo, y que también el águila tiene un simbolismo en nuestra augusta institución, ¿verdad? Bien, y el siguiente elemento es el fuego. Ese fuego donde es la mente de deseos, la concentración. Y esta es la cámara roja. También en nuestros diversos ritos, grados, vamos a tener una cámara roja. Y esta cámara también va a estar representada por un ave majestuosa. Esta ave va a ser el pelícano. Muy conocida también por otras órdenes, como la Orden Rosacruz. El pelícano es esa ave que se sacrifica, entra con ese sagrado oficio, sacrificio, y entonces da de comer a los pichuelos, a las crías de su propio pecho, ¿no? De su corazón. Se desgarra por ellos, la cámara roja, ¿no? Entonces aquí la mente de deseos, pues imagínate lo que tienes que trabajar, tus deseos, cómo los tienes que dirigir. Y no es que esos deseos, pues, les pongas grilletes y los trates de contener, porque al final se vuelven como más fuertes y van a romper esas cadenas. Yo diría que hay que encauzarlos, los 4 elementos se encauzan, ¿no? Y entonces ese fuego, pues lo canalizas, el fuego sexual lo canalizas para una creación divina. Bien, entonces son las 4 áreas de trabajo con sus cámaras y con sus aves. Pero también si hay aves positivas que te ayudan a transmutar, pues también vas a encontrar, mira, aquí está el simbolismo que trabaja cada grado, ¿verdad? Entonces tenemos el cuervo, que es la tierra, el cisne, que es el agua, el águila, que es el aire, y el pelícano, que es el fuego, ¿ok? Disculpen por no ponerle la imagen, no me acordaba. Pero entonces tenemos que trabajar también con 4 enemigos. Esos 4 enemigos, pues son estos 4 dragones. Los 2 centrales hablan de esa alquimia, de ese samsara, de ese trabajo que se tiene que realizar a través de donde el dragón se está mordiendo su propia cola. Ese es samsara, cuando tú haces lo mismo y sigues haciendo lo mismo y sigues haciendo lo mismo y no aprendes la lección y tienes que romper o ya de una vez ya no morder tu cola, soltarte para que puedas abrir esa experiencia, tengas esa experiencia y te puedas liberar, ¿no? Samadhi. Pero entonces hay 4 dragones con los cuales en este caminar de la iniciación pues tienes que trabajar. El primer dragón es este que tiene cabeza de gallo, patas de gallo.
Este se llama el dragón basilisco. Es el dragón venenoso. Y este veneno es la inercia. Entonces, ojo en el caminar. Cuando tú ya estás en el sendero de la iniciación y actúas por inercia, te estás dejando dominar por este dragón basilisco. Y este te lleva igual como a la parte del desafío, ¿no? Pero no es un desafío contigo mismo, más bien es un desafío con tu medio ambiente. Y entonces así, pues empiezas como en esta parte a hacer guerra donde no la hay. El siguiente dragón es el que está al frente del el que vimos, de la cabeza de gallo, que está volando, que es un dragón serpiente o dragón escamoso. Su trabajo que tiene que hacer es la desarmonía. Entonces, este es otro dragón emblemático donde tenemos que trabajar. Por eso, en los 3 primeros grados, pues tenemos que trabajar en la comunicación, la armonía con nuestro cuerpo, ¿verdad? Que el cuerpo, pues, viene siendo los 12 dignatarios, ¿verdad? Cómo es que se trabaja, cómo debe de haber una estructura, un orden para poder desarrollar los trabajos justos y perfectos. Pero si empezamos con esa desarmonía, pues entonces se está manifestando este dragón, serpiente, dragón escamoso. Muy bien. El siguiente dragón con el cual tenemos que trabajar es el dragón alado, que es el que está abajo de ese, el rojito de alas, que está en una roca. Ese es el dragón alado y su veneno es la sensualidad. La sensualidad que se puede manejar en los 3 primeros grados a través de tener por ego falso o por no tener ese conocimiento, no estudiar, pues la ignorancia, ¿verdad? La ignorancia, la ambición, esa es otra parte de la sensualidad, o al creer que ya somos maestros, masón, o que soy el venerable, o que soy algún dignatario, y entonces esa sensualidad de poder o de tener la facultad de poder hacer algo contra otros hermanos. Y el siguiente dragón es el dragón de fuego. Es el dragón de la dispersión. Por eso es importante que nuestros trabajos se realicen continuamente. Esta pandemia que ha cortado los trabajos presenciales es una pena, que también está mostrando la dispersión y la disolución de hermanos. Entonces es muy bueno lo que hace nuestra respetable gran logia al hacer las tenidas de instrucción para podernos mantener al pie y al orden, para podernos mantener trabajando la inteligencia, la razón. Es importante por eso seguir investigando y aún así, en medida de lo posible, pues buscar ese acercamiento personal, ¿verdad? Eso es interesante. Bien, preguntas, dudas. Si no hacen preguntas, yo sí tengo preguntas. Bueno, una pregunta, Rosita. ¿Es hasta las 9 o hasta qué horas es? Hasta las 10, si quieres. ¿Hasta las 10? ¿Todos están de acuerdo? Sí. De acuerdo. Sí, de acuerdo. Súper de acuerdo. Sí, de acuerdo. Ok, gracias. Sí, todavía faltan algunas presentaciones, pero voy rápido. Bien, ¿alguna aportación, alguna experiencia? Que quería tomar aire. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, Luis, adelante. Vanessa pregunta que por qué el loco no es arcano.
¿Por qué el loco No es arcano. no es arcano? Vanessa está haciendo esa pregunta. No, hay 22 arcanos mayores y el loco sí es uno de los arcanos mayores. Ajá. No es el número 1, puede mostrarse como 0 o como la carta 22, pero sí es un arcano mayor. Es de los que trabajan los misterios mayores. Gracias. Ok, muchas gracias. Lo que pasa es que no lo vi en la presentación. Sí, por ahí está. Solamente que está saliendo. Bueno, Bien. ok, muchas gracias. Entonces continuemos. En este caminar del iniciado, o la alquimia que tiene que trabajar este iniciado, yo la dividí en 12, o se divide en 12, ¿no? Los 12 trabajos de Hércules, los 12 signos zodiacales, y representan, en primera, bueno, aquí están rápidamente trabajados, el mundo ordinario, desde nuestra partida. El llamado y la aventura, después el rechazo a esa llamada, el encuentro con un maestro, el cruce del umbral, las pruebas y los aliados, ¿no? La séptima prueba, el acercamiento a la cueva secreta, ¿no? El 8 es la prueba suprema, que es muy personal y es muy diferente en cada uno. El 9 es la recompensa. El 10 es el camino del retorno. Este es el punto donde ahora sí, ahora sí puede ser un sabio, ¿no? O ese máster, o llegar a ese magisterio. Y la resurrección, y el maestro de los mundos. ¿Se dan cuenta? Entonces, los 3 primeros pasos, 4 primeros pasos por ahí, es la partida del iniciado. Aquí estás tú con tu espada, con tus herramientas. Ajá. Vas a cruzar del 4 al 10 y vas a trabajar con los dragones que te acabo de mencionar, con más pruebas, porque cada grado tiene sus traicioneros con los cuales tienes que estar trabajando, y ya después viene el regreso, ¿no? del iniciado, ya en esta parte ahora sí podríamos llamar el samadhi, ¿no? La liberación. Bien, entonces aquí está Hércules con las 12 pruebas, que es otro tema interesante para hablar, porque tiene una gran enseñanza los 12 trabajos de Hércules. Espero después presentárselos. Bien, aquí estás tú, como iniciado, en tu corcel blanco, destinado a esa misión de vida. Ojo, aquí tú vas a tomar una experiencia de vida, todavía no naces, pero en el momento del nacimiento se te olvida. Por eso también en la parte de las tradiciones es el segundo nacimiento. Lo mencionan así porque el primero pues es cuando eres engendrado por la madre, y el segundo pues es la iniciación. Y es por eso que cuando naces del vientre de la madre, que es tu primera nacimiento, pues ves la luz, y entonces crea un choque con Akasha, que es la memoria universal, y entonces se te olvida tu misión de vida, ¿no? Y luego te dan una nalgada, pues más. Ya después, pues tienes que buscar tu misión de la vida. Entonces, el primer viaje del héroe, del iniciado, es este primer paso, el mundo ordinario. El mundo ordinario, como les dije antes, los profanos, profano es que estás fuera de, y esto habla de la parte del sendero iniciático. De todos modos vas a tener las pruebas. Entonces, donde quieras, afuera o adentro del templo, inconscientemente o conscientemente. Y entonces, por eso, a nosotros, los que estamos en el trabajo de la iniciación, pues nos llaman locos, ¿no? ¿Tú qué haces los domingos o cualquier día de la semana?
yendo a estudiar a una logia y qué es eso de la simbología y son fantasías, ¿no? Porque estamos hablando de un mundo sutil, espiritual, alquímico. Por eso es que la alquimia la separaron de la parte científica y la materializaron como la química y la física. Pero antes, las ciencias naturales de la física y la química pues, surgen de la alquimia. Muy bien. Entonces, es el mundo del ordinario. Aquí está el candidato, ¿no? A la iniciación. Después viene que de hecho, pues llegamos a la iniciación pues porque ya estábamos como con náuseas, ¿no? De ese mundo visceral. Ya después, entonces viene el paso 2 o el viaje 2, donde es la llamada a la aventura, donde dices, wow, me encontré a alguien que me enseñó yoga o me enseñó tarot o astrología o me dijo algo interesante, ¿no? De la alquimia. Entonces es la llamada a la aventura y algo te asombra, algo diferente de ese mundo visceral, material, ¿no? Que no tiene sabor, pues tú empiezas a probar algo diferente. Después entonces te vas a investigarlo, pero te dicen, ¿qué crees? Pues le tienes que comprometer, ¿no? Y entonces tú dices, uy, no, pues así no le entro, ¿no? Entonces rechazas la llamada. Rechazas la llamada y dices, no, creo que esto no es para mí, ¿no? Es el arrepentimiento. Después de que habías dicho que sí, el arrepentimiento. Pero no es hasta que llega el encuentro con el maestro. Y es ese maestro que te inspira. Ajá. Por eso todos nuestros maestros tienen que ser inspiradores para aquellos aprendices, para aquellos compañeros. Porque si no, se van porque no encuentran sentido a la llamada. Y esto habla pues también de que nosotros al ser una parte de tener esa inspiración dentro de nosotros, ¿no? Entonces el maestro aparece y el iniciado dice, bueno, ya si voy acompañado de una mano experta, pues ya el camino no va a ser tan difícil, ¿verdad? Entonces buscamos esa mano experta, que es la que nos acompañó en nuestros 3 viajes, ¿verdad? Después sigue, ahora sí, el cruce del umbral. Aquí ya es la parte donde viene la iniciación. Porque antes era un candidato, era un postulante, era ese viajero, peregrino que buscaba algo diferente, pero todavía no entraba hasta que conoce a un maestro masón que le dice, yo te recomiendo, yo voy a mirar por ti, ¿no? Solamente nadie puede entrar a esta augusta institución si no es por la invitación de un hermano masón, ¿verdad? Entonces aquí es cuando aparece ese maestro y entonces viene el cruce del umbral, la iniciación. Y si te das cuenta en esta imagen que es Alicia, que se va a meter justamente a ese cuarto de reflexiones, va a entrar a la caverna, va a entrar a ella misma. Y en ese viaje, pues vienen las pruebas, ¿no? Las pruebas que van a venir simbólicamente en nuestra iniciación de primer grado. Y pues vamos a tener amigos, ¿verdad? Que es el hermano experto que nos va a conducir. Y ya después nos vamos a dar cuenta de que no estamos solos. Por eso al final dice que este cúmulo de espadas no te espante, mi hermano. Ahora van a pelear puño a puño contigo, con aquellos enemigos, ¿no? La ignorancia y demás. Entonces, es esta parte donde, wow, dices, ok, ya entonces encontré una comunidad. Y vamos a emprender ese viaje. Que esto lo hacemos, pues,
en trabajo de equipo, por eso nuestra logia, pero también es un trabajo individual. Para el siguiente paso es el acercamiento a la cueva del secreto. Ahora sí, es cuando aquí vamos a tratar de develar esos misterios menores, esos misterios mayores a través del estudio, a través de la duda, a través de la razón, las facultades del hombre, de conocer la naturaleza, ¿no? La humanidad. Y pues también experimentar. Por eso es que nosotros somos unas masones operativos. Nosotros lo estudiamos y lo ponemos en práctica. ¿De qué sirve hablar de tantas virtudes si no las practicas? ¿No? Entonces, ¿de qué sirve de que te leas toda la liturgia, ¿no? Si no asistes a trabajos presenciales, si no haces el ritual acostumbrado, si no estás al orden cuando el venerable maestro y demás dignatarios oficiales ejecutan la instrucción, ¿ok? Entonces es importante aquí, entonces ya estamos en el acercamiento a la cueva del secreto. Aquí la prueba suprema, donde ha pasado que dices, no, la verdad es que ya llevo aquí 1 año o 2 años o medio año y no es para mí la masonería. Y es que hay un hermano, maestro que se pasa y no me deja y no sé qué, ¿no? Pues esa es la prueba, o sea, tú tienes que trabajar contigo, no con los demás son solamente herramientas, es el escenario que tienes que trabajar. Al final, para todos mis queridos hermanos aprendices y compañeros, no importa si les hablan mal sus maestros, ustedes sigan adelante y no les demuestren a ellos, demuéstrense a ustedes mismos que el trabajo o esta prueba suprema la van a superar. Para ello, el paso 9, caminar 9, es la recompensa. Ya después de que hicimos todo el ritual de iniciación, viene la recompensa, ¿no? Donde se te va a consagrar, ¿no? O se te va a dar la instrucción de vida. Y entonces tú ya dices, ya, prueba superada. ¿Qué aprendí de esta lección de vida? Pues esto, haces la reflexión. Entonces, ¿tuviste un desamor? Ok. Ese es el enemigo que hay que abatir y después haces reflexión y haces tu recompensa, ¿no? Tu experiencia. Y es por el caminar donde es un laberinto donde a través de la antorcha del conocimiento, esa luz, tú puedes guiarte. Esta recompensa pues viene siendo también cuando el venerable maestro dice, os nombro y constituyo miembro activo de esta sagrada institución, ¿no? O cuando se te otorga algún grado o condecoración. Pero esa recompensa pues lleva toda una responsabilidad, ¿no? Y entonces haces tu camino de regreso. Este camino de regreso ya es ser consciente. Por eso te digo, si tuviste un desamor, pues ya pasaste la prueba y ahora en la reflexión, pues tú ya eres una persona diferente. Ya vas a saber, ahora sí, o no regarla o no hacer, caer en el mismo error, ¿verdad? Empieza la parte de la sabiduría. Y la resurrección. Aquí es donde, y mis hermanos del tercer grado pues van a decir, ok, ya estás hablando de ese grado, la resurrección, ¿no? Esa es la acacia, la inmortalidad del alma, lo que tú dejas como legado, tu experiencia. Por eso, en la parte del sendero iniciático, ¿no? Los abuelos, ¿no? Esos son los legendarios sobrevivientes y que han pasado también esas pruebas. Para después llegar a ser el maestro de los dos mundos, ¿no? El material humano y el místico divino. Poder saber distinguir sobre esos mensajes divinos y esos mensajes materiales. Hay cosas que sí
son muy místicas y otras que son de sentido común. Y es aquí donde el maestro pues dice, ok, puede compartir desde el amor y desde la experiencia. Así, ese es el caminar del iniciado en esta parte de la alquimia. Bueno, ahora voy a hablar un poquito de esas tres fases de transmutación, ¿no? Esta es la parte de un templo donde es pronaos, ¿no? Que es la antesala, donde podría ser como pasos perdidos, donde se sitúan todos los que son candidatos o los hermanos que aún no están en trabajos activos, ¿no? Luego los naos, que ya es la parte donde ya entras al templo, y el aditum, que es la parte del Sanctum Sanctorum, la parte más oculta o más mística del templo de Salomón o tu templo, que es la transformación. Igual se divide en las tres facetas, ¿no? Aprendiz, compañero. Bien, para hablar de estos 4 elementos, pues voy a hablar de al menos 3 iniciaciones que se hacen con los elementos. La primera iniciación es la de tierra. En la parte de la iniciación masónica, pues los metemos al cuarto de reflexiones, que es la caverna, ¿verdad? Que es entrar a la tierra. En las tradiciones de los Lakota se le llama búsqueda de la visión. Es cuando el niño se convierte en adulto y entonces tiene que tener otros ojos para buscar su caminar. Ya no es un niño que está jugando, ya no es inconsciente, ya no está en el mundo material, ahora va a buscar su visión espiritual, que se le presente su elemento, su nahual, ¿no? Y entonces lo llevan a la montaña y ahí lo dejan solo. Y él tiene que meditar y tiene que pasar las calamidades del frío, del calor, de la dualidad, ¿no? Entonces hace un ayuno y hace su búsqueda de la visión para convertirse de niño a adulto. Y esa es una iniciación de tierra. Algunas se supone que hacían un hoyo y los plantaban ahí con un árbol, sin comida, sin bebida, y no podían moverse de ahí. Esa es la iniciación de tierra. La iniciación de agua, ya la conocemos, es el bautismo, ¿no? Donde te sumergen en una pileta, en el océano, en el elemento agua, y te dan una consagración para tu nuevo caminar, te purificas. Y en la tradición oriental, india, es la iniciación a través del fuego. Entonces hacen un yagya, que yagya es sacrificio, encienden un fuego y tú, representado por un banano, tienes que entrar a ese fuego. Y esa es la iniciación donde empiezas tu caminar como recibiendo las instrucciones del gurú o del abuelo, del maestro, para hacer un cambio en la humanidad. Entonces, Vitrol es esta parte de visitar el interior de la tierra y rectificados, así, ¿no? Entonces, la parte donde se generan las 7 virtudes de la vida perfecta de Yeshua. Esa parte está interesante. Lo encuentro, yo aquí lo había anotado, de las 7 virtudes de Yeshua. Ya casi termino. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Alguien que quiera aportar a lo mencionado? ¿Nadie? Bien, pues bueno, vamos a continuar.
¿Dónde había colocado esas virtudes de Yeshua? Bien, bueno, voy a continuar con la otra parte de química, ya para ir cerrando, ya para ir terminando. Bien, entonces les hablaba de los tres sustancias alquímicas, que es nigredo, rubedro y albedo, ¿no? Y es esta parte del templo de Salomón que les decía de Pronaos, Naos y Santum Santorum. Es la primera, por decirlo, cámara, que es la información. Los aprendices reciben la información. Ajá. Los compañeros, la formación. Ajá. Porque entonces ya hacen el ritual completo, ya no solamente el conocimiento, porque recordemos que en el primer grado los aprendices están en la columna del norte y no ocupan ningún puesto. Ajá. Y solamente están sentados y entonces se les da la información de cuáles son las herramientas, que el martillo, que la regla, ajá, y entonces solamente reciben la información. Los compañeros ya trabajan en la formación, porque entonces ellos en su caminar, en sus viajes, pues ya están entrando en acción con las herramientas. Ajá, por eso estoy hablando de que ya conocen las facultades del hombre. Ya se supone que las están trabajando en el mundo material, bueno, profano. Y ya en grado de maestro, pues ya es la transformación. Ajá, ya es esa alquimia completa y ya puedes localizar esa visión completa del ser. Estos 4 elementos que están en la parte central del Naos, ajá, es el elemento tierra, aire, fuego y agua, que si unificamos estos 4 triángulos, los colocamos y hacemos el triángulo de 6 puntas o la estrella de David, ¿no? Entonces es esta parte donde ya hacemos la alquimia de las polaridades, masculino, femenino, inclusive de los otros 4 estados que nos manifiestan estos elementos, que es el calor, el frío, la humedad y lo seco. Ajá. Bien, ahora voy a pasar ahora sí como a la parte de los elementos o el simbolismo a través de la alquimia. Bien, si ven esta imagen, dentro del simbolismo y que se maneja mucho en astrología, el punto es el origen. Ese es el número 1. De ahí se genera un espacio y haces un círculo que va a generar el espacio. Entonces, colocas un punto en el extremo de ese círculo y se va a hacer una línea horizontal, como aquí tenemos acá. Y ese va a ser la polaridad o la dualidad. Entonces, el punto es la totalidad o la unidad. El 2 es la polaridad o la dualidad. El 3 nuevamente se mueve otro círculo y se hace un tercer punto. Por eso los 3 puntos en la masonería, ¿verdad? Esos 3 puntos representan la parte de la conciencia del ser, ajá, como de la idea, de la imaginación. También representa el espíritu, el estado del espíritu. Por eso Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿verdad? O la parte de Madre, Padre e Hijo, la Trimurti, lo que trabajamos en el primer grado, el número 3. Ese es el triángulo, el espíritu. Después, para materializarlo, hacemos un cuadrado.
Ajá, esa es la materia. 5 va a ser el cuadrado más un triángulo, que van a ser 5 puntas, o también representado como una estrella de 5, y va a ser ese quinto elemento, porque va a representar el éter. Ajá. El éter, que también es representado como la materia, que el símbolo de la Tierra es que es un círculo con una cruz dentro. Ajá. Este puede representar el número 4, que es la materia, la Tierra, o un cuadrado. Tiene dos formas de simbolizarse. El 6, que va a ser la espiral hacia el centro, ¿no? Nos va a dar lo diurno de la espiral, también representado por la estrella de 6 puntas. El 7 es la parte del heptaedro, o los 7 niveles de la conciencia. Va a ser representado por la estrella de 7 puntas. Ese es nuestro estandarte de la Ferrier de Estudios Universales. Tenemos una estrella de 7 puntas, que representa esta parte del hectograma, o los 7 niveles de conciencia, los 7 maestros, los 7 chakras, los 7 magos, y todo el simbolismo que tiene que ver con el número 7. También puede ser representado por la estrella de 6 puntas y un punto en el centro. Si ustedes ven en algún lugar la estrella de David de 6 puntas y con un punto en el centro, en realidad es una estrella de 7 puntas. También hay una estrella de 8 puntas, o un octaedro, ¿no? Que es el doble cuadrado, y representa a sus 4 rumbos con sus 4 laterales. Y el número 9, que es el sublime círculo, que es la rueda de 360 grados, y también es representada por la parte sublime, o el número indestructible. Ahora, ya que tenemos como las bases fundamentales, entonces el círculo, aquí en Mercurio, la parte que está en el centro, el círculo representa el espíritu, la materia es la cruz, está por debajo, y hay un semicírculo arriba, que son los cuernitos. Esta es la parte de Mercurio. Mercurio representa la conexión del espíritu con la materia, a través de la comunicación, por eso la polaridad de la luna, o lo que parece ser una luna. Antes que ello, lo más denso va a ser la sal que va a ser representada por un círculo y una línea horizontal, ¿no? Y del otro lado tenemos al elemento alquímico, que es el azufre, representado por el espíritu, que es el triángulo, y la materia, que es la cruz. Entonces, la base fundamental de la alquimia es transformar por medio de la sal, que es la materia, Mercurio, que es el recipientario, somos nosotros, y el azufre, ¿no? Que es la parte alquímica o del fuego, va a transmutar. Estos tres van a trabajar con la tierra, el agua, el aire, el fuego, y van a ser las bases alquímicas de las polaridades, un negativo más un positivo, y harían el ser consciente o el oro, que es la parte del espíritu. Entonces, esta es la materia prima, que es como una rueda de carroza, que está representada por un doble 4 o un octaedro, para sublimarlo a la parte del espíritu. Otra representación en esta parte alquímica es así. Como yo les decía, tienen que ver el agua con el aire, hacen un ambiente húmedo. El aire y el fuego caliente, el fuego y la tierra seco, y la tierra y el agua lo hacen frío, que es la parte material que sustenta nuestro mundo fenoménico. Los 4 elementos que están representados en nosotros
los 3 elementos que nosotros podemos trabajarlos a través del principio, las sales minerales, el reino mineral, ¿no? El principio de Mercurio, el reino animal, el instinto, y el principio del espíritu, el reino es mineral, animal, mineral, vegetal, animal. Y que esto, a través de la filosofía, hacen la conjunción del mercurio y el azufre como el oro y la plata, Solomon, ¿no? Que es el oro del sol y la plata, la luna, para así representar a la luz, a la Fia Lux, o a este gran venerable maestro que nos comparte desde Oriente y que se supone que ya ha trabajado con esta parte alquímica para poder haber llegado a ese estado. Y aquí el símbolo representado, que es la cuadratura del círculo, un círculo dentro de un cuadrado, el cuadrado dentro del triángulo y el triángulo dentro de un círculo. Es una constante, el 9, el indestructible, el espíritu que se ha materializado, pero sin ver o mezclarse con el mundo material. Por eso, en el viaje del iniciado, era el maestro de los 2 mundos. Listo, entonces esta parte donde la base del nigredo, primero tenemos que morir, llegar al caos, a la separación, a la putrefacción, a ese renacer en ese cuervo y hacer esa alquimia interior que simboliza la muerte del mundo profano y de esa mentalidad profana, para después ir hacia lo blanco, albedo, la purificación, la transmutación, la plata, el cisne blanco, llegar al orden, para que de ahí pueda elevarse el alma, por eso representado con una, como Paprisa, una princesa, ¿no? Que es el alma, y llegar a Rubedo, que es la parte de la renunciación, del amor, de la perfección, del polvo de la proyección, pero ya se convierte ahora en el ave fénix, aquel que resurge de las cenizas. Son los 5 animales que trabaja la alquimia: el cuervo, el principal, después viene el cisne, del cisne nos vamos al águila, luego al pelícano y el último sería el ave fénix, aquel que resurge de las cenizas. Hay mucho estudio que realizar, ¿no? Y por eso es importante seguir en este caminar de la institución simbólica de la francmasonería. Para eso existe la alquimia, para que cada hombre busque su tesoro y lo encuentre, y después quiera ser mejor de lo que fue en su vida anterior. De momento es todo y cuanto. Es cuanto. Mis queridos hermanos todos. Muchas gracias, Paz Master. Pues queda abierta la palabra. Ojalá y quieran participar. Antes de darles la palabra, quiero hacerles una pregunta. He visto que no se conectan muchos, entonces los que estamos aquí, ¿qué se les acomoda más? ¿Los lunes a las 7, que empezáramos a las 7, a las 8 o a las 9? Pues a las 8 está bien. Por mí está bien a las 8, maestra. Bueno, de acuerdo con las 8. Ok. Bueno, entonces continuamos a las 8 y los lunes seguimos. Porque algunos no se pueden conectar porque trabajan toda la semana y sería el sábado, pero ya veremos. De todos modos, yo les estoy enviando la grabación y las diapositivas. Entonces, miren, ahorita que estamos viviendo esa
pandemia y que no podemos trabajar físicamente, esta es una oportunidad para seguir conectados, seguir hermandando y seguir recibiendo conocimiento de nuestros maestros. Entonces, pues no se pierdan la oportunidad. Me queda abierta la palabra para si tienen alguna duda, alguna aportación. Hermano Luis, ¿tendrás de casualidad lo de las virtudes de Yeshua? Que me había quedado pendiente. Las virtudes de Yeshua. Ok, déjame, según yo le estaba buscando y después se me pasó. Gracias. Sí. ¿Algún otro comentario? Y ahorita yo hablo sobre las virtudes y respondo esa pregunta. Yo tengo una duda, una inquietud. Antes que todo, pues bueno, muchísimas gracias. Fue una excelente conferencia. Realmente te mete en otro. Cuando lees un libro excelente, te deja mucho conocimiento, pero te deja muchas dudas, ¿no? Y en este caso pasa algo similar conmigo. Me enseña bastante, pero al mismo tiempo me deja con muchas dudas. Una de las dudas que yo he tenido es que en la práctica ya lo que es real, sobre la conexión del espíritu, o sea, la conexión de tu ser real, o sea, de ese ser que no solamente está en este plano, sino que viene de otros planos, ¿cómo lo puedes unificar? O sea, si hay una forma, si hay un método. Hay un libro que se llama Tratado de Vapus, el Tratado de Magia, se llama el libro, es de Vapus. Comenta sobre que somos como si fuéramos un jinete, ¿no? En un carruaje. Y comenta que ahí la clave es la voluntad. Y he buscado libros y muchos manejan eso, que la forma de poder llegar a esa alquimia es por medio de que domes o que domestiques a tu cuerpo, ¿no? Y de esa manera va a relucir tu ser espiritual, tu ser real. Pero hay alguna forma, más allá de que podías compartirnos, querido hermano. Bueno, yo, por ejemplo, antes de entrar a esta augusta institución, soy miembro también de la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna. Ellos trabajan pues con el Bhakti Yoga, con la parte del servicio devocional y la parte sacerdotal desde el espíritu de la meditación, del espíritu de la renuncia, ¿no? Te vuelves un sacerdote primero un monje, donde renuncias a todo apego material para trabajar en el plano del servicio. Después entré a la parte del Camino Rojo, donde que es la senda del chamán del chamán, que te lleva a la integración de estar en armonía con la naturaleza, ¿no? De trabajar con los 4 elementos, de igual pedir como permiso a los rumbos, a los guardianes de cada lugar. Entonces, y luego entro a la orden, donde pues va principalmente la moral del hombre, ¿no? Y conocer las facultades, lo que hemos hablado, y las virtudes. Entonces, lo que hago yo en una síntesis de pensamientos de Oriente y Occidente, en una misma senda, que ya unificando con la institución masónica, pues es de alguna manera en el parámetro de ser feliz. Ahora, como dicen, ser feliz con lo que tienes. Si no eres feliz con lo que tienes, menos con lo que vas a querer, ¿no? También de actuar con una naturalidad. Ajá. Existen reglas y regulaciones, pero
pero uno las manifiesta de diferente manera. Entonces, yo creo que estos estudios que nos comparten los maestros, grandes pensadores, es una impresión de su experiencia de vida. Entonces, tú lo lees, lo practicas en ti y haces una versión tuya, auténtica. Y no hay que entrar como en dilema de que no lo hacemos igual que todos los demás. Justamente esa es la culminación de la alquimia, ¿no? De purificar tu elemento, tu esencia y sacar lo mejor de ti. Sería esa parte, ¿no? Porque a veces nos vamos a mucha filosofía, a muchas cosas, pero nos perdemos a nosotros mismos, ¿no? El estar bien con la familia, con nuestro entorno, con nosotros mismos. Si nosotros tenemos salud física, salud emocional, salud espiritual, eso quiere decir que estamos trabajando, pues bien, ¿no? Esa sería mi experiencia. Y bueno, de las 7 virtudes de perfección de Yeshua, representada por el planeta Mercurio, es la palabra. Y él la representó a través de la caridad al prójimo. La segunda virtud es representada por el planeta Venus y es la palabra y la gran obra. Habla acerca de la congruencia y es la pureza de la vida, tal cual, ¿no? Mostrarte tal cual. El siguiente virtud representada por la luna, ¿no? Es la paciencia. Es la paciencia. El siguiente virtud representada por Urano y Saturno es la perseverancia. El siguiente virtud es de Neptuno, representada por Neptuno, y es la concentración espiritual. Y tiene que ver con el conocimiento. Y la siguiente virtud, representada por el Sol, es la consagración a la ciencia y al estudio, a los estudios naturales o de la naturaleza. Y lo que trabajan los maestros de masonería. Y la siguiente virtud, representada por el signo de conjunción, es el desinterés, ¿no? Que yo lo pondría también como la renuncia o el desapego. Esas son las siete virtudes en la vida perfecta de Yeshua. Esa fue mostrada a través de los maestros esenios. Gracias, hermano. Entonces, Ignacio, si contesté tu pregunta de hace ratito. ¿Todo bien? ¿Alguna otra pregunta? ¿O alguna aportación? Perdón, la primera, ¿cuál fue? Me perdí en la primera. La caridad. Caridad. Caridad al prójimo. Gracias. Gracias, hermano. Representado por Mercurio. Aquí, por ejemplo, en la tradición Lakota, lo que más vale es tu palabra. Entonces, si tú te comprometes a algo verbalmente, es un hecho que ya lo cumpliste. Entonces, la palabra es muy importante para la tradición Lakota. Gracias, hermano. Sí. Bueno, pues muy bien, muchas gracias por su participación. No sé si alguien más quiera tomar la palabra y les recuerdo que el próximo lunes vamos a tener la conferencia
del paralelismo entre la cultura maya y la masonería por nuestro venerable maestro Alejandro Juárez. Ahí se les manda la invitación a tiempo. Pues muchas gracias por su esfuerzo de estar aquí con nosotros, de estarnos preparando. Tenemos que prepararnos mucho para cuando reinicien los trabajos, ir con toda la fuerza y vigor, ¿no? Muy bien. Me gustaría algo, Rosita, antes de que, pues, si pudieran prender todos sus cámaras y que se tome una foto. Ahora creo que ya también tomas en cuenta como asistencia estas, ¿cómo se dice? Sí, estas conferencias es la asistencia como si estuvieran asistiendo al templo físicamente. Entonces, bueno, quien pueda, pues. Si en algún momento no pasan de un grado a otro, ya van a saber por qué. Bueno. Pues así, para podernos ver, aunque sea en la cámara, ¿no? Quien pueda. Yo, mi cámara no sirve de mi computadora. Bueno, y peínense. A ver. Lo que queda. ¿No? Saludos a todos. ¿No? Muchas gracias. Pues, Luisito, yo solamente agradecer pues todo tu conocimiento, toda tu luz y pues gracias por esta aportación tan valiosa. Y bueno, me sonó como al viaje del héroe que se trabaja en el medio de la psicología, en donde el ser humano tiene un llamado espiritual a emprender esa búsqueda de cuál es su misión en esta vida. Entonces, pues tiene ese llamado espiritual y sale a enfrentarse con diferentes pruebas hasta que regresa a casa. Y es cuando se encuentra con ese espíritu, con esa misión que tiene en la vida. Entonces fue muy hermoso. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, pues no sé si ya tomaron la foto. Yo no he podido. Pero bueno. Pues no sé. Bien, bonita noche. Saludos a todos. Gracias igualmente. Buena noche a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, buena noche. Gracias, Ale. Gracias. Buenas noches. Ni siquiera.